¿Qué son los fantasmas? Por Paramahansa Yogananda. Existen toda clase de cuentos sobre fantasmas, demonios, brujas, vampiros, y no pocas personas han proclamado haber tenido diversas experiencias con tales criaturas. De los diversos casos que han llegado a mi atención, la mayoría de las personas implicadas en ellas sufrían de una imaginación demasiado fuerte y enferma. Una de estas personas, una mujer, había tenido la oportunidad de leer un libro sobre vampiros y su imaginación era tan viva que creía que uno de ellos le estaba chupando la sangre cada noche. Siempre que me visitaba se ponía bien, pero la idea de la presencia nocturna de un vampiro era tan fuerte en ella que después de algún tiempo se volvía a enfermar. Murió prematuramente, destruida por sus propios pensamientos. En el siglo XVI estaba muy extendida la creencia en la brujería y cientos de personas de las que se sospechaba que eran brujas eran acusadas de estar en tratos con el demonio y eran enviadas a la muerte. Juana de Arco fue quemada en la hoguera por creerse que estaba embrujada. Aún Jesucristo, que curaba a los enfermos y solamente hacía el bien, fue acusado de estar en contacto con Belcebú. Es verdad que en ciertas ocasiones los malos espíritus, en personas poseídas, reconocieron a Jesús y le hablaron diciéndole: «Déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco y sé quién eres, el Santo de Dios». Jesús mismo habló de Satán y de los espíritus malignos, a los que él exorcizó en muchas personas. En una de tales ocasiones arrojó a los malos espíritus a los cuerpos de una piara de cerdos. Existe otro mundo, el astral, oculto detrás de este universo. Sus habitantes están vestidos con una forma astral hecha de luz. Carentes de un cuerpo físico, son fantasmas, invisibles para nosotros. Normalmente, ellos están confinados a su propia esfera, del mismo modo que nosotros estamos limitados a nuestro propio mundo físico. Si fuera una cuestión muy simple para los seres astrales malintencionados penetrar en el plano terreno y hacernos daño, viviríamos aterrorizados todo el tiempo. Existen ya suficientes horrores en esta tierra nuestra. ¿Acaso no hay miles de gérmenes muertos flotando alrededor? Ciertamente, Dios no añadiría la perturbación de los espectros a nuestros sufrimientos. Existen, sin embargo, unos pocos seres astrales conocidos como almas errantes. Ellos están atados a la tierra debido a fuertes apegos al mundo y están deseosos de entrar en una forma física para disfrutar de los sentidos. Tales seres son normalmente invisibles y no tienen poder de afectar a la persona ordinaria. Las almas errantes ocasionalmente tienen éxito en entrar y tomar posesión del cuerpo y la mente de alguien, pero solamente cuando una persona es mentalmente inestable o ha debilitado su mente al dejarla a menudo en blanco y sin pensar. Es como dejar un coche abierto y con la llave en el arranque. Algún vagabundo puede entrar y llevárselo. Las almas errantes desean dar un paseo gratis en el vehículo del cuerpo físico de otra persona, de cualquiera, ya que ellos han perdido el suyo propio al que estaban tan apegados. Fue en tales casos de posesión en los que Jesús exorcizó a los espíritus vagabundos. Las almas errantes no pueden soportar la elevada vibración de los pensamientos y la conciencia espiritual. Los buscadores sinceros de Dios, que practican métodos científicos de oración y meditación, no necesitan tener nunca miedo de tales seres. Dios
Es el espíritu de todos los espíritus. Ningún daño de espíritus negativos puede venir a aquel cuyos pensamientos están en Dios. Para comprender mejor lo que son los seres astrales, comencemos por comprender lo que somos. Cuando Dios nos creó, existimos solo como conciencia. Éramos una creación de su mente. ¿No es verdad que siempre que creas algo nuevo, el paso inicial consiste en visualizar un modelo de ello en tu mente? Luego tú reúnes todos los materiales y finalmente construyes la imagen tangible de tu idea. De la misma forma, nosotros y todas las cosas en la creación tenemos una naturaleza triple: mental, la idea; astral, el material de construcción; y física, el denso producto final. El cuerpo físico está hecho de 16 elementos. La forma en que Dios combinó los materiales químicos de los elementos físicos para expresar inteligencia es una maravilla. Sin embargo, este cuerpo es cualquier cosa menos perfecto. Nosotros podemos concebir uno mucho mejor. A mí me gustaría crear un cuerpo que fuera como el asbesto, capaz de atravesar el fuego y no arder. Un cuerpo que no tuviera huesos que se pudieran romper ni catarros indeseables. El cuerpo físico tiene penas y dolores. Sus bujías a menudo se estropean. Primero una parte y luego otra dejan de funcionar y finalmente falla el corazón. A los americanos les gusta tener un coche nuevo cada año, pero ellos tienen que conservar este viejo modelo de cuerpo 60 o 70 años. Sin embargo, cuando está decayendo, todavía te agarras al modelo que tienes hasta que finalmente el Señor dice: «Vamos, sal de ahí». Entonces surges de la gastada forma física y ves que estás encasillado en un cuerpo luminoso, un cuerpo astral de luz y energía. Te alegras de encontrar que puedes oír, ver y tocar, y que tu nueva forma no tiene huesos que pueden romperse, ni carne que pueda ser dañada. Nuestro cuerpo astral está compuesto de 19 elementos que son mentales, emocionales y vitatrónicos. Estos son la inteligencia, el ego, el sentimiento, la mente, la conciencia sensorial, los 5 instrumentos del conocimiento, los poderes sutiles detrás de los órganos de los sentidos físicos de la vista, el oído, el olfato, el gusto y el tacto, los 5 instrumentos de la acción, los poderes para las capacidades de ejecución de procrear, excretar, hablar, caminar y ejercitar la habilidad manual, y los 5 instrumentos de la fuerza vital, aquellos con el poder de realizar las funciones de cristalización, asimilación, eliminación, metabolismo y las funciones circulatorias del cuerpo físico. Todos estos elementos están hechos de materia sutil. Podemos oír, oler, gustar, tocar y ver en el mundo de los sueños por medio del poder que está en los 5 sentidos. Y en el mundo astral, aún sin los órganos físicos de los oídos, ojos, nariz, lengua y piel, todavía tenemos con nosotros el poder de estas 5 percepciones. El cuerpo astral carece de peso y viaja como viaja la luz. Tú puedes a voluntad hacer el cuerpo astral tan pequeño como un átomo o hacerlo muy grande. ¿Por qué no? Dios, el divino operador de la película cósmica de la creación, puede hacer más grande o reducir el tamaño de la película sobre la pantalla. Él está proyectando la película desde la cabina de la eternidad. Tú eres una expresión individualizada de su luz infinita. Tu cuerpo astral
Está, por tanto, más libre de las limitaciones cósmicas que tan fuertemente te atan a la forma física. Pero Dios tuvo primero que pensar qué clase de materiales quería poner en los cuerpos físico y astral antes de crearlos realmente. Nosotros, por tanto, tenemos también un cuerpo causal e ideacional de 35 elementos, las 16 ideas que van a componer los elementos del cuerpo físico y las 19 ideas que constituyen los elementos del cuerpo astral. De las formas pensamiento causales, los 5 instrumentos de la fuerza vital del cuerpo astral hicieron visible el cuerpo astral de luz y el cuerpo físico de materia densa. El siguiente experimento ilustra la idea. Cierra tus ojos y visualiza un caballo a tu izquierda. Al principio tu concepto es borroso, pero si yo te sugiero un caballo blanco, puedes visualizarlo más fácilmente. Ahora piensa en un caballo negro a tu derecha. Estás creando imágenes mentales o causales. Cámbialas de tal modo que el caballo blanco esté a la derecha. Si tú puedes visualizar un poco más intensamente, serás capaz de ver estas formas pensamiento como imágenes reales. Esto es lo que haces en un sueño. Tu mente está más concentrada entonces, haciendo que tus formas pensamiento se vuelvan visibles para ti. Los sueños y visiones son en esencia astrales, ya que están compuestos de luz y energía. Si pudieras hacer reales las imágenes de los caballos negro y blanco para tus sentidos físicos, habrías materializado una creación física. Así nosotros estamos hechos esencialmente de 35 ideas que constituyen el cuerpo ideacional o causal del hombre. Encasillado dentro de los 35 pensamientos está el Espíritu de Dios, que es llamado el alma. Del mismo modo que una llama emerge de las pequeñas aberturas de un quemador de gas, como muchas llamas individualizadas, así también nosotros somos todos una luz, fluyendo de Dios a los diversos cuerpos. Cuando mueres, tu cuerpo físico de 10 elementos se desintegra, pero los 19 elementos de tu cuerpo astral permanecen intactos. ¿Dónde entonces están todas esas almas que han abandonado la tierra? Están vagando por el éter. Eso es imposible, dices. Por tanto, hagamos una comparación. Si un hombre primitivo viniera aquí y yo le dijera que la música es audible en el éter, él se reiría de mí o tal vez se asustaría. Pero si yo luego trajese una radio y sintonizara una emisora donde estuvieran poniendo música, no sería capaz por más tiempo de negar la verdad de mi afirmación. Yo podría, similarmente, mostrarte ahora mismo que los seres astrales están vagando en el éter y tú no podrías negarlo. El mundo astral está aquí mismo, justo detrás de la densa vibración del cosmos físico. Si pudieras contemplar la multitud de seres astrales en el éter a tu alrededor en este momento, muchos de vosotros sentiríais miedo, y alguno de vosotros trataría de encontrar entre ellos a sus seres queridos que ya partieron. Si te concentras profundamente en el ojo espiritual, podrás ver con la visión interna ese mundo luminoso en el que están viviendo todas las almas que han ido al plano astral. En los seres humanos, el corazón actúa como un instrumento receptor y el ojo espiritual como una estación de radio. Aun cuando no puedas ver a tus seres queridos ya muertos, sí puedes concentrar calmadamente tus sentimientos en el corazón y puedes hacerte consciente de la calmada presencia de aquellos queridos a ti que están ahora en forma astral, disfrutando su libertad
de la esclavitud de la carne. Yo veo muchos seres astrales que han abandonado el plano material, pero ellos no pueden verme. Yo no me hago visible a ellos, pero puedo contemplarlos si así lo deseo. Por tanto, no somos completamente liberados al morir cuando abandonamos la forma física. Nuestras almas están aún encasilladas en el sutil cuerpo astral y en el cuerpo ideacional. Es tan solo cuando un hombre se pone una forma física que se hace visible en este mundo. Después de la muerte de su cuerpo físico, permanece en la forma astral como un fantasma, un ser inteligente, invisible y esencialmente con la misma mentalidad y características que tenía sobre la Tierra. Los habitantes de los planos astrales pueden desde luego verse unos a otros en sus luminosos cuerpos, pero los seres astrales no son generalmente visibles para nosotros a menos que seamos capaces de percibir el mundo astral a través del ojo espiritual. Cuando las almas arrojan el cuerpo astral y van a una forma mental en el mundo causal, no se quedan sin entidad, sino que se hacen verdaderamente invisibles, del mismo modo que las ideas son invisibles. Jesús dijo: destruid este cuerpo, templo, y en 3 días yo lo levantaré. Quería decir que él tenía que despojarse a sí mismo de los cuerpos físico, astral y mental, arrojando todos los vestigios de apego a una forma, para hacerse uno con el espíritu. Ello conllevó 3 esfuerzos distintos para hacer esto. Si un alma que se va tiene infinitos deseos creados mientras está en el plano terreno, continúa sintiendo esos deseos en el plano astral y desea expresarse a sí mismo en un cuerpo material. Y de esta manera, esa alma en su vehículo astral es atraída de nuevo a una célula de un esperma y óvulo unidos y se manifiesta de nuevo en forma física. El prana, que impregna el cuerpo físico, es una fuerza vital inteligente, Vitatrones. La electricidad que ilumina la bombilla no crea la bombilla, pero la electricidad o la fuerza vital en las células humanas unidas del esperma y el óvulo guía el embrión y el subsiguiente desarrollo de todo el cuerpo humano, manifestándose como las 5 fuerzas vitales antes mencionadas del cuerpo astral. Constituye una fuerza inteligente o dirigida conscientemente. No es sabio atribuirte permanentemente a ti mismo ningún defecto de tu cuerpo físico. Suponte que has perdido un brazo en esta vida y el pensamiento de esa pérdida se hace tan profundo en tu conciencia que piensas que ya no podrás nunca utilizar ese brazo. Cuando vuelves a nacer la próxima vez, traes contigo esa conciencia de la pérdida de un brazo. Y si ese pensamiento negativo es lo suficientemente fuerte, puede llegar a inhibir la acción creativa de la fuerza vital inteligente que hace crecer los brazos de tu nuevo cuerpo. Por tanto, no deberías nunca de identificarte con las fallas de tu forma física. No te pertenecen, porque eres la imagen pura y perfecta de Dios, el alma. Como ves, antes de que tomaras esa forma física, eras un fantasma y cuando mueras, volverás a ser un fantasma. También somos fantasmas cuando dormimos, porque cuando dormimos no somos conscientes de nosotros mismos como cuerpos físicos en absoluto, ya que eres un fantasma cuando duermes y lo serás después de la muerte. ¿Por qué tener miedo a los fantasmas? Eso es lo que eras y eso es lo que vas a ser. La única diferencia es que cuando entres en el mundo astral, al morir,
No puedes crear a voluntad un cuerpo físico similar al que ahora tienes. Solamente los grandes maestros que han alcanzado la unidad con el divino creador pueden hacerlo. Las almas espiritualmente avanzadas pueden condensar las sutiles vibraciones del vehículo astral en un cuerpo tangible. Tememos la muerte por el dolor y por el pensamiento de que podríamos ser destruidos. Esta idea es errónea. Jesús se manifestó en una forma física a sus discípulos después de su muerte. La Giri Mahasaya volvió en la carne al día siguiente de haber entrado en Mahasamadhi. Ellos probaron que no habían sido destruidos. Tan solo porque haya pocos ejemplos de aquellos que han dominado las leyes cósmicas, uno no debería decir que su testimonio no es verdadero. No deberías ignorar las demostraciones divinas de Jesús y de mi Parangurú Babaji. Ni yo puedo poner a un lado la experiencia que yo he visto, mi gurú resucitado, Sri Yukteswar, o lo que yo he experimentado en mí mismo. Esta alma en esencia, el reflejo del espíritu, nunca pasa por las agonías de la muerte, ni por las penas del nacimiento, ni habiendo una vez conocido la existencia, deja jamás de existir. Esta alma nunca nació. Es eternamente viviente, intocada por la magia del cambio de Maya. El alma permanece siempre constante a través de todos los ciclos de desintegraciones corporales, dice en el Gita. Muchas veces, cuando un discípulo que vivía lejos ha estado enfermo o muriéndose, ha atraído mi cuerpo astral hasta él por su devoción. Un incidente de esta clase sucedió aquí. Seva Devi era una estudiante muy devota. Se puso muy enferma, pero nunca se quejaba de ello a nadie. Ella sabía que había llegado su momento de abandonar la tierra. Un día, cuando yo la visitaba en Los Ángeles, me dijo: «Por favor, no me mantenga aquí». Más tarde, yo estaba pasando un tiempo en la ermita de la Asociación de Autorrealización en Encinitas. Me habían regalado una radio y yo solía caminar por la mañana temprano para escuchar las emisiones de la India. Una mañana sentí repentinamente, de forma intuitiva, la sutil vibración astral de Seva Devi. Ella atrajo mi cuerpo astral hacia ella por su devoción. Mi cuerpo físico estaba como muerto. Más tarde me dijeron que Seva Devi había exclamado justo antes de su muerte: «Swamiji está aquí». Ella se daba cuenta de ser conscientemente guiada por mí al otro mundo. Algún tiempo más tarde vi su resplandeciente forma astral. Estaba sentada en una de mis clases, tan real como cuando estaba viva. Si alguien me hubiera tocado en ese momento, la habría visto también. Sin embargo, alguien que está en ese estado de conciencia astral no permite normalmente que otros lo toquen. Hemos pasado a través de la muerte y el renacimiento muchas veces. ¿Por qué tener miedo a la muerte? Viene a liberarnos. No deberíais desear la muerte, mas estar confortados al daros cuenta de que es nuestro escape de tantos problemas. Es una pensión después del duro trabajo de la vida. Estoy haciendo la muerte muy encantadora. La gente teme también la muerte porque han estado en esa jaula de carne tanto tiempo que se sienten temerosos de dejar su seguridad. Pero es tonto tener miedo. Pensar tan solo: no más neumáticos reparados en este vehículo físico, no más remiendos, ya que es el deseo del Señor que nosotros tengamos este viejo modelo hasta que la muerte llegue. Debemos mantenerlo y cuidar de él.
pero deseo que Dios le diera a todos la capacidad de entrar en Samadhi y cambiar su vehículo corporal tan fácilmente como lo hizo el Rishi Narada. Estaba cantando a Dios en divina comunión estática, y cuando volvió a la conciencia ordinaria, vio que había dejado su viejo cuerpo y había reencarnado en una forma juvenil nueva. Esta es la más elevada forma de transmigración. Existe en la India la historia de un joven que se estaba muriendo y que, escuchando los sollozos de dolor alrededor suyo, gritó: «No me insultéis con vuestros llantos de simpatía. Cuando yo me eleve hacia la tierra de la luz y del amor eternos, soy yo quien tiene que sentirlo por vosotros. Para mí, la enfermedad, la rotura de huesos, el pesar, la angustia atroz, ya no más. Yo sueño la alegría, me deslizo en el gozo y respiro la alegría para siempre. No sabéis lo que os va a suceder en este mundo. Tenéis que seguir viviendo preocupados. Aquellos que mueren se compadecen de nosotros y nos bendicen. ¿Por qué tendríais que preocuparos por ellos? Yo le dije esto a una mujer que había perdido a su hijo. Cuando terminé de explicarle, se secó sus lágrimas inmediatamente y dijo: «Nunca antes había sentido tanta paz. Me siento contenta de saber que mi hijo es libre. Pensé que algo horrible le había sucedido». Muchas personas desarrolladas espiritualmente pueden ver su propio cuerpo astral. San Juan dice en la Biblia: «Y cuando lo vi, caí a sus pies como muerto». Cuando vuestro cuerpo astral asciende y abandona el cuerpo en la muerte, veis vuestro cuerpo físico como muerto. Esa misma experiencia tiene lugar cuando los yogis avanzados trascienden el cuerpo físico a voluntad. Así, Juan, aunque vivo, vio su forma material como muerta durante el samadhi que describe. Es divertido entrar y salir del cuerpo de esta forma, pero muchas personas que piensan que pueden hacerlo tan solo lo están imaginando. Por el hecho de que penséis que sea así, no quiere decir que lo sea. Tenéis que conocer la técnica. Un hombre en Nueva York vino a mí y me aseguró que él podía viajar astralmente. «No pienso que pueda», le dije. «Tan solo se está imaginando que puede hacerlo». A pesar de ello, insistió en que le hiciera una prueba. «De acuerdo», convine. «Vaya escaleras abajo y dígame qué hay en el restaurante que hay allí». Se quedó quieto durante un momento y me dijo: «Hay un gran piano en la esquina de la derecha». Yo sabía que se lo estaba imaginando porque había observado que su respiración era normal y lo mismo su pulso. «Por el contrario», le dije, «creo que se encuentran allí dos mujeres sentadas a una mesa». Se rió de mí. Luego ambos bajamos al restaurante y no había ningún piano en la esquina, sino dos mujeres que estaban sentadas a una mesa. Por fin comprendió que había sido engañado por su propia imaginación. A menudo veo, con la visión interna astral, sucesos en la guerra europea, pero parecen como una película. El mundo fue creado para entretenerlos, no para torturarlos. Dios ha hecho su película de la creación muy compleja, llena de contrastes de bien y mal. Cuando vais al cine os gusta que sea excitante. Pensad cuántas veces habéis ido a ver una película de misterio y de asesinatos. Y cuando termináis os habéis dicho: «Oh, era una buena película». Aprended a ver la película de esta vida con el mismo sentido de desapego y diversión. Hay una lección que aprender en el hecho de que estamos ahora enjaulados en un cuerpo físico y que por la noche, cuando dormimos, nos convertimos en fantasmas.
Debemos aprender a conocer nuestra naturaleza fantasmagórica, nuestra naturaleza invisible y poderosa. Pero no podéis lograrlo si os estáis concentrando siempre sobre el cuerpo. Tengo dolor de cabeza, deseo esto o aquello, no me gustan las espinacas. Debéis vencer las preocupaciones por los asuntos materiales. ¿Cómo podéis hacer esto? Haced de Dios el pensamiento más importante de vuestra vida. Mientras le conservéis en segundo lugar, no vendrá a vosotros. El oro, el vino y el sexo fueron creados para atarte a este mundo. El Señor los utiliza como pruebas para ver si los prefieres a su amor. Además del miedo a los fantasmas, algunas personas tienen pavor a la magia negra y otras artes negras. Y mucha gente me dice que alguien a quien conocen está utilizando magia negra contra ellos. Yo les digo, usted está sentado en el castillo de Dios. Nadie puede hacerle daño si cree verdaderamente en Dios. Pero cuando vosotros creéis en el pensamiento negativo de que alguien os está haciendo daño, le dais el poder de hacerlo. Suponeos que alguien os está enviando un mal pensamiento y que vosotros lo aceptáis. Os dañará. Pero no tenéis que aceptar las malas ideas. No tengáis miedo de personas malignas. Nadie puede afectarte a menos que tengas miedo. El miedo y el mantener la mente en blanco permiten que el mal entre. Pero cuando decides, Dios está conmigo, nada sino solo bien puede venir a vosotros de los pensamientos de los demás. Absorbeos en el pensamiento de Dios. Su sagrado nombre es el poder de todos los poderes. Como un escudo, desvía todas las vibraciones negativas. ¿Por qué preocuparse por la despreciable amenaza de los poderes de las almas errantes o de los practicantes de las artes negras? Cada momento un peligro mucho más grande para vuestra felicidad y nuestro bienestar existe justo dentro de nosotros y alrededor nuestro. Dos fuerzas están luchando, la que nos salva y la que nos daña. Estamos atrapados en la guerra cósmica del bien y del mal. Este mundo está gobernado por entes invisibles o espíritus. Dios el Padre, la conciencia crística, los 7 espíritus delante del trono de Dios y Satán y su legión de poderes malignos. Los 7 espíritus delante del trono de Dios son las principales fuerzas inteligentes de la creación. El Espíritu Santo, el poder fundamental, creativo y vibratorio de Dios, el Laum o Amén, y sus 6 poderes creativos individualizados que estructuran y mantienen los universos físico, astral y causal, así como los cuerpos físico, astral y causal del hombre. En un principio, Satán era un ángel. Se le había dado el poder de crear el mundo de acuerdo con el plan de Dios. Después que hubiera completado su misión, habría vuelto a él tal como Dios tenía la intención de que toda la creación volviera a él. Pero si este poder inteligente, personificado en las Escrituras como Satán, se retirase al espíritu, la creación desaparecería. Para impedir esto, Satán implantó los malos, es decir, materiales, deseos en el hombre, para satisfacer los cuales sería necesario que el hombre volviera una y otra vez a la tierra, manteniendo así la maquinaria de la creación en marcha. De este modo, el mal trata de que el hombre no tenga la oportunidad de volver a Dios. Hay una gran lucha entre el mal y Dios.
No se puede disminuir el problema pensando que Satán es una mera ilusión. Dios sería muy ignorante si no supiera que el mal existe en el mundo. ¿Y por qué dijo Jesús, aléjate de mí, Satanás, y libéranos del mal, si no existiera Satán? ¿Por qué es necesario orar a Dios si no existe el mal en absoluto? El mal existe. Cuando el Señor creó al hombre, creó también el mal, Satán, con sus poderes de Maya. Existe para probar a los hijos de Dios. A menos que el fuego funda el hierro, no se puede forjar el acero. Cuando la enfermedad o el sufrimiento llega, deberíais daros cuenta que es una prueba de la malla de Dios. Debéis pasar estas pruebas. No tenéis que desanimaros por ellas. Aunque Jesús estaba sufriendo en la cruz, Él superó esa prueba divina. Muchas grandes almas han muerto de enfermedades y sufrimientos terribles. Santa Teresa de Ávila sufría de tuberculosis y sin embargo dijo, no quiero, Señor, que reduzcas mis penas, quiero sufrir con valentía y trabajar por tanto tiempo como pueda. Y cuando su cuerpo murió, ella fue elevada en Cristo. Esta creación es el pensamiento de Dios, pero yo constantemente discuto con Él. ¿Por qué tienes un pasatiempo de esta clase? ¿Por qué nos das tales problemas? Nuestra tierra es uno de los peores lugares de la creación. Existen lugares mucho mejores que este para vivir. Pero aunque Dios permite que existan estas dificultades, también trata de ayudarnos para que salgamos de ellas. Dios, sus ángeles y millones de buenos espíritus están tratando de establecer el orden de la armonía divina sobre la tierra. Cada cualidad benéfica es creada por un buen espíritu. Los buenos espíritus están arrojando constantemente las semillas de pensamientos de ayuda en el terreno de tu mente. Al mismo tiempo, Satán, el rey de la oscuridad, con sus malos espíritus, está creando el desorden y las dificultades en el mundo. ¿Quién sino Satán creó los gérmenes de las enfermedades? Han existido diversas plagas, luego la tuberculosis y ahora el último destructor es el cáncer, todos métodos diabólicos para torturar a los seres humanos. Pero Dios está inspirando a muchos investigadores para que encuentren nuevos medios para hacer desaparecer la enfermedad. Para retener al hombre atrapado en la vida terrena, Satán creó el sexo. Esa tentación ha estado con el hombre desde el comienzo de los tiempos. El Señor creó al hombre y a la mujer por el poder de su voluntad. Sus cuerpos fueron la materialización de su sabiduría y amor divinos. El hombre y la mujer tenían originalmente el mismo poder que él para crear niños por una orden mental. Él les dio el poder a Adán y Eva de propagar las especies por medios inmaculados y divinos. Como mi gurú Sri Yukteswari explicaba, la fuerza maligna, Satán, tentó a Eva para probar la fruta, sexo, en medio del jardín, cuerpo. Dios había dicho que el hombre y la mujer primitivos disfrutaran de todas las sensaciones del árbol de la vida, centros astroespinales de conciencia y energía que dan vida al cuerpo y los sentidos, excepto la experiencia del sexo que está en el medio o centro del cuerpo jardín. La serpiente que tentó a Eva es la energía espinal enrollada que alimenta y estimula los nervios sexuales. Cuando la emoción o conciencia de Eva, en cualquier ser humano, es vencida por el impulso sexual,
su razón, o Adán, también sucumbe. El placer sexual es una contraparte ilusoria de la bienaventuranza de Dios. Así, cuando el sexo está separado de un amor fiel y es utilizado solamente para gratificar instintos lujuriosos, se convierte en una herramienta del mal para mantener la conciencia del hombre encerrada en los sentidos, incapaces de experimentar la conciencia de Dios o la realización del ser como espíritu, siempre existente, siempre consciente, siempre renovada alegría. El sexo y el deseo por el vino y el dinero son las contrapartes creadas por Satán para desplazar el éxtasis del alma. Cuando Adán y Eva experimentaron la sensación sexual, cayeron del paraíso. Perdieron esa conciencia divina por la que podían sentir su unidad con Dios en el éxtasis del alma y fueron expulsados del jardín del Edén. Desde entonces, los seres humanos han tenido que reproducir su especie sexualmente como los animales. Las mujeres dan a luz con dificultades y dolores. Luego también el esposo y la esposa tienen que aceptar lo que les venga. Si es un niño enfermo, tienen que criarlo. En un principio, ellos eran capaces de crear lo que quisieran, por el poder de la mente, del mismo modo que lo hace Dios. ¡Qué días tan felices de prístina inocencia! En último extremo, aún Satán es un instrumento de Dios. Satán es incapaz de mantener sus promesas al hombre que, desilusionado, busca al fiel Señor. ¿Por qué esperar la desilusión? Os insto a que no pongáis todos vuestros huevos de la felicidad en una sola canasta. Cuando estáis físicamente fuertes y bien y razonablemente contentos, llega repentinamente la pena y pensáis, Dios mío, ¿qué es esto? La asociación de autorrealización os enseña a no poner todas vuestras esperanzas de felicidad en la frágil canasta de vuestro cuerpo y de los placeres de este mundo. ¿Cómo? Enseñándoos a dominar el cuerpo y, sobre todo, enseñándoos a meditar. Escuchad la voz de Dios a través de vuestros buenos pensamientos. Dios y sus espíritus angélicos están creando estos pensamientos. El mal está creando su propia clase de pensamientos. Cada vez que llegue un mal pensamiento, arrojadlo de vosotros. Entonces, Satán no os podrá hacer nada. Pero tan pronto como pensáis equivocadamente, vais hacia Satán. Estáis constantemente moviéndoos hacia adelante y hacia atrás, entre el bien y el mal. Para escapar, tenéis que ir donde Satán sea incapaz de alcanzaros, en las profundidades del corazón de Dios.